En este tutorial veremos una introducción a la utilización de consultas con campos calculados. La potencia real de una base de datos reside en su capacidad para mostrar solo aquellos datos que necesitamos ver y en el orden en que necesitamos. Con las consultas podremos hacer preguntas sobre los datos almacenados en una tabla. Los datos de una consulta pueden proceder de una o de varias tablas y una vez creada una consulta podrá utilizarla como base para un formulario o un informe. Las consultas más utilizadas son las de selección. Con las consultas de selección podrá ver los datos de las tablas, analizar dichos datos e incluso hacer cambios en los mismos. Es posible ver datos de una sola tabla o bien combinar datos de varias tablas. Después de realizar una consulta, Access mostrará en una hoja de datos el conjunto de registros solicitados. ¿Por qué se utilizan las consultas? Nosotros podemos utilizar unas consultas cuando, por ejemplo, queremos elegir los campos que queremos ver. No es necesario incluir en la consulta todos los campos de una tabla, sino que solamente aquellos campos que vamos a necesitar. Por ejemplo, podemos ver el nombre de un empleado y el sueldo del mismo sin incluir en la consulta la dirección u otros datos del empleado. Podemos limitar los registros. Se pueden especificar los criterios que deben cumplir los registros que van a incluir en la hoja de respuesta de la consulta. Por ejemplo, quizás desee ver nada más las cifras de los sueldos correspondientes a un determinado sector. Esto se puede especificar a través de un criterio, entonces la consulta va a mostrar solamente aquellos datos que cumplan con ese criterio. Podemos también ordenar los registros. Con frecuencia que querramos ver los registros en un orden determinado. Entonces podemos también plantear en una consulta los datos que queremos ver y en el orden en que necesitamos. También podemos formular preguntas sobre los datos de una o varias tablas y realizar cálculos en las mismas. Para realizar esta consulta utilizaremos una base de datos. Dentro de esta base de datos van a encontrar una tabla con el nombre sueldo, la cual está ya diseñada con algunos datos. Por ejemplo, vamos a abrir la tabla sueldos y vamos a ver que los campos que conforman esta tabla van a ser el legajo, apellido, sector, el básico y la fecha de ingreso del empleado. También tenemos 6 registros en esta tabla. Entiéndase por registros al conjunto de datos cargados en una tabla. Vamos a cerrar. Siempre es importante verificar la tabla y los datos con los cuales vamos a trabajar para estar más o menos al tanto de qué es lo que contamos y qué es lo que necesitamos hacer. Vamos a cerrar esta tabla y con esa tabla nosotros vamos a crear nuestra primera consulta y luego vamos a realizar los campos calculados. Para realizar una consulta vamos a tener que pasarnos a la ficha crear y dentro de la ficha crear vamos a utilizar el grupo consultas. Dentro del grupo consulta vamos a ver que tenemos dos opciones, el asistente para consulta y el diseño de consulta. El asistente para consulta, como su nombre lo indica, ejecutará un asistente que nos ayudará a crear una consulta simple, una consulta de referencia cruzada, una consulta de búsqueda de duplicados o una consulta de búsquedas de no coincidentes. El botón de diseño de consulta nos creará una consulta en blanco en la vista diseño donde podremos elegir la tabla a utilizar en la consulta y diseñar en la cuadrícula QB los campos que mostrará la misma. En este tutorial y a lo largo de la materia nosotros vamos a utilizar la opción diseño de consulta para diseñar nuestras nuevas consultas. Por ello vamos a pulsar en la opción diseño de consulta y vamos a ver que se va a abrir un cuadro en donde tenemos 3 fichas, las tablas, las consultas y la opción ambas. Dentro de la opción tablas nos mostrará todas las tablas que conforman nuestra base de datos. En este caso tenemos una sola tabla que se llama sueldo. Vamos a seleccionar la tabla con la cual necesitamos trabajar, en este caso ya está seleccionada, y luego vamos a pulsar la opción agregar. Una vez que agregamos la tabla con la cual vamos a trabajar, cerramos este cuadro. Vamos a poder ver entonces el diseño de la consulta, en donde en la parte superior tenemos una ventana con la tabla que hemos seleccionado y los campos de la misma.
En la parte inferior vamos a ver la cuadrícula QB, en donde vamos a ir diseñando o colocando los campos que necesitamos ver en la consulta. En este tutorial entonces hemos visto una introducción a la utilización de consultas.